Y lo veníamos hablando, ¿no? Con respecto al tema jubilaciones, estos aumentos, estas decisiones de poder elegir el banco, dónde cobrar, los trámites, que obviamente ha informado, actualizado el Ministerio de Capital Humano, mientras está discutiendo, como decíamos hace minutos nada más, la movilidad jubilatoria en el Senado, con la posibilidad de que haya algunos cambios, algunas modificaciones. Estamos ya en contacto con Eugenio Semino, defensor de la tercera edad. Eugenio, el gusto en saludarte. Jorge Moure acá. ¿Qué tal, Jorge? Qué placer saludarte, un gusto. Igualmente, Eugenio. Y como siempre es importante, ¿no? Tener tu mirada siempre tan rigurosa sobre estos temas, tan delicados, tan sensibles. Hoy, ¿cómo está el jubilado? ¿En qué situación está a 8 meses de la gestión Milei? Mira, el deterioro sigue siendo progresivo en la situación, en la condición social del jubilado y el pensionado. Nosotros hace 2 años venimos reclamando en términos que el sector está sufriendo una crisis humanitaria que tiene 2 grandes aspectos. Uno, obviamente, es el económico, el deterioro del haber, que ya se ha convertido en nada, y obviamente el otro tema del cual se habla muy poco o nada, que es la situación sanitaria de las personas mayores y las personas con discapacidad en Argentina. Ese deterioro en términos del haber es progresivo. En los últimos 4 años que incluye esta administración, digo por tomar un periodo, pero podemos hablar de cómo ese derrumbe se viene produciendo desde diciembre del 17 a la fecha, pero para tomar simplemente este último periodo, que corresponde a 2 administraciones, la pérdida del haber respecto a lo que tiene que ver con su poder adquisitivo, respecto a la inflación, fue de entre el 45 y 25%, conforme a haberes que tienen bono, que son desgraciadamente la gran mayoría, y los que no tienen bono. Hoy decía que el haber no cubre para 6 millones de jubilados y pensionados 1/3 de su canasta de necesidades básicas. Veamos a qué sector nos referimos muy rápidamente. Jubilados y pensionados del haber mínimo hoy están cobrando un haber de 225.000 pesos. A este momento estamos hablando. Las personas con discapacidad que cobran la pensión no contributiva están percibiendo un 70% de estos 225.000, y las PUAN, pensiones universales por adulto mayor, el 80%. Estos 2 últimos sectores, que ni se nos menciona, son las que generaron una nueva dramática categoría de las llamadas submínimas. Ahora bien, vamos a qué está pasando en estos meses, cuando de hecho y a través de un decreto se viene aplicando reajuste por IPC al día de hoy por precios consumidor. Lo que está ocurriendo es que uno dice, bueno, precios consumidor, van a seguir el ritmo de la inflación, no van a seguir perdiendo respecto a la inflación. El índice proviene de un organismo que al día de hoy no está cuestionado, como es el INDEX. Suena como que estaría bien. Ahora, esto es una ficción, es un espejismo. ¿Por qué? Y te explico por qué. Porque esos haberes a los cuales estoy mencionando, esos 6 millones de argentinos, tienen para complementar su haber un llamado bono. El bono es un invento argentino no entendido en el mundo, porque es un pago no remunerativo, un pago negro que se hace desde el día de hoy, exactamente 2 años a esta fecha, que entre otras cosas, más allá de no contar para que se aplique la movilidad, ni tampoco para calcular el aguinaldo,
y lo más grave, que es discrecional, lo aplica el Ejecutivo, el ministro de Economía de turno, según su querer y parecer. Ese bono, por ejemplo, estos últimos 6 meses, Sí. ha sido nominalmente del mismo valor. Es decir, al día de hoy, en agosto, esos 6 millones de beneficios reciben un bono de, en agosto, los mismos 70.000 pesos que los 70.000 pesos que recibían en marzo. Claro, sin Vos actualización. fíjate, Claro. si ese bono, por ejemplo, se hubiese reajustado en estos 6 meses con el mismo criterio del haber, hoy en lugar de 70.000 pesos serían 117.000 pesos, 47.000 pesos más. Claro. Vale decir que el jubilado, el pensionado, en el mes de agosto no recibió el 4.6% ¿Qué dice el gobierno? que Sí. todos señalan que tiene que ver con el IPC, sino que recibió sobre el total, sus 290.000 pesos de haber y bono, recibió un 3.2%. Es decir, se sigue licuando el haber. El dato más llamativo es que mientras se da esta licuación, mientras los jubilados siguen perdiendo, lo que ocurre es que el legislativo hace 6 meses discute la nueva fórmula de movilidad, entre comillas, Sí. que es algo así como el equivalente a la fórmula de Coca-Cola, porque no terminan nunca de debatirlo. Eso que inclusive cuando tienen media sanción de diputados, que lo único que incorpora el IPC, aplicar una recomposición de 7.2 por la pérdida de la inflación de enero, como si no hubiese existido otra, el Ejecutivo al principio de estos 6 meses decía lo voy a vetar porque desequilibra las cuentas fiscales, Sí. y ahora que lo está tratando el Senado, ya los funcionarios, días pasados, estuve en una de las audiencias, dicen, bueno, no va a ser necesario el veto. ¿Para qué van a vetar? Si el costo fiscal de aplicar esos 7 puntos ya es 0 por la licuación del haber. Claro, claro. Y aparte muchos cuestionamientos, ¿no? Por lo menos de parte del Parlamento, de decir, a ver, están destinando casi 100.000 millones de pesos a la nueva CIE, pero no refuerzan en algunos sectores que son muy sensibles, como por ejemplo que estamos hablando ahora, Eugenio. Así es, mira, vayamos a la hipótesis que se vote lo del Senado, que yo creo que va a salir, por lo que decía anteriormente. Lo que nos encontramos es que supuestamente el haber no va a perder más respecto a la inflación porque va a ser el mismo índice. Ahora, vayamos a la hipótesis que la inflación vaya todo, como los actores políticos dicen, vaya a ser 0. Lo que quiere decir es que el jubilado ya está condenado a muerte desde hoy porque no va a recibir ninguna recomposición de su haber hacia el futuro. Claro. Es decir, lo único que se va a garantizar que no va a perder más de lo que ya no le sirve para nada porque no cubre una cuarta parte de su canasta de necesidades básicas. Sí. Entonces estamos parados en un verdadero disparate, un dilema, donde vos decías el uso de otro tipo de fondos, el no hay plata, ¿no? que ha Sí. cristalizado como concepto el actual Ejecutivo, en realidad debiera explicarse. No hay plata para los sectores más frágiles de la sociedad, lo hay para muchas otras cosas que evidentemente exceden algo de lo que ahora le estamos hablando vos y yo en este momento, Claro. que es la condición humana. Estamos hablando de vida y muerte y de sufrimiento. Eso, en las lecturas de la macroeconomía, parece
que no cuenta o no forma parte del análisis, ¿no es cierto? Eugenio, sí, no, como modo de conclusión, sí. No, yo creo el qué hacer, porque después, viste, cuando en Argentina no saben qué decir, dice no, porque tiene que ser una política de Estado, y nada se sabe qué es una política de Estado. Entonces, con este tema que estamos hablando vos y yo, se dice hay que hacer una reforma estructural del sistema. Y nadie dice, viste, por ahí dice, no, porque hay que cambiar la edad jubilatoria y subir la de la mujer, ¿viste? En realidad, para hacer una reforma estructural del sistema, lo primero que hay que discutir es el financiamiento, que es lo que nadie está discutiendo. Pero al margen de esto, hoy, porque la situación, insisto, sigue siendo de crisis humanitaria, que se profundiza cada momento y cada día más, lo que debiera apelarse a que muchos de esos recursos para la CIDE o para otro tipo de estos organismos que sabemos que lo único que sirven es para enriquecer a algunos y para perseguir a otros, lo que debiera aplicarse, por lo menos tomo un nombre para asimilarlo a algo que puede servir, a un tipo de reparación histórica como se dio en 2016 con el caso Badaro, que venía siendo arrastrado. Bueno, hubo un sector de jubilados que se le reconoció parte de la deuda que tenía el Estado para con ellos, y con una quita, con pérdida, se les dio algo. Hoy debiera recogerse todos esos recursos que el Estado gasta en cualquier otra cosa y hacerse un tipo de reparación para que puedan comer los que hoy se están muriendo de hambre. La Iglesia, a través del episcopado, hace 2 meses atrás, dijo algo muy simple, muy concreto, que tiene que ver con quienes lo que hacemos asistencia directa lo vemos todos los días. El jubilado hoy tiene que optar entre comer o comprar un medicamento. Claro. Me quedo con esto, Eugenio. Lamentablemente no tenemos más tiempo, ya nos pasamos. Los chicos del otro programa me van a matar, pero bueno, vale la pena estos minutos para dialogar, para reflexionar, mejor dicho, ¿no? Sobre estos conceptos que bien acabas de traer a la mesa de trabajo. Obviamente la convocatoria abierta para otra entrevista y seguir conversando sobre esta situación que no tenemos que dejar de invisibilizar. Eugenio, un abrazo gigante. Muchas gracias y bueno, mi disculpa para los compañeros de tu siguiente programa y no, un abrazo fraternal. Ahí estamos, Eugenio, muchas gracias.